El tiempo lógico en Lacan, los tiempos de subjetivación en la enseñanza de Lacan, en referencia a la identificación. El tiempo del sujeto se inscribe en las leyes del lenguaje, lo que implica que la historización que el sujeto hace en el análisis no sigue un curso lineal. El après-coup freudiano es el tiempo retroactivo de la cadena significante, tiempo de la repetición inconsciente que da cuenta de la emergencia del sujeto en la cadena. Es el tiempo que constituye el trauma que se presenta como agujero de significación. La elaboración del trauma implica el armado de un nuevo sentido. Podemos considerar a este goce apresado en la lógica temporal de la repetición inconsciente como un goce en relación a la cadena, pero que se sitúa más allá de la misma. Se trata aquí del objeto pequeño a, que tiene otra lógica y otro tiempo distinto al tiempo subjetivo. Lacan retoma la tesis freudiana sobre el tiempo y el inconsciente introduciendo su concepto de tiempo lógico para pensar el posicionamiento del sujeto en la estructura. El sujeto se constituye a partir de las operaciones de alienación y separación, operación por las cuales va tomando posición en la estructura. Estas operaciones se despliegan en una serie de tiempos en cada uno de los cuales emerge un sujeto diferente. Lacan retorna al après-coup freudiano para dar cuenta del tiempo que el sujeto se aliena al otro que constituye la cadena inconsciente. Pero agrega un tercer tiempo que no tiene que ver con el tiempo del significante, sino con el tiempo del objeto pequeño a, que es el que permite que el sujeto se separe de la cadena significante. El tiempo lógico es ante todo un modo de aserción de la certeza subjetiva. En el tiempo lógico y el acepto de certidumbre anticipada, un nuevo sofisma se trata de la identificación que se efectúa en un desarrollo subjetivo. La lógica del fantasma, el seminario de Lacan, lo escribe en principio para tratar el tema de la identificación primaria. Corresponde a tres momentos de subjetivación, tres modos del sujeto que van apareciendo en la medida en que el ser se va transformando de acuerdo a las coordenadas del otro, con el cual se anuda el sujeto. En este seminario, Lacan nos dice que puede pensarse entonces este término de la constitución del sujeto en relación al otro como lugar del significante. Tenemos en principio un sujeto de hecho por el solo hecho de ser hablado, un sujeto al que le cuelgan un significante en la espalda, un sujeto objeto del significante que entra en el lenguaje. El quién soy es introducido por el otro sin consultar, ya que a los sujetos les cuelgan los discos que sí los puede elegir. Esto en relación al sofisma. La entrada del sujeto en el lenguaje podemos pensar la posibilidad como los significantes que determinan al sujeto y la imposibilidad como aquel punto de la estructura donde falta el significante. Es decir, que en las elecciones que hace el sujeto en los momentos de su constitución, el otro tiene un papel fundamental. Diremos que el sujeto no puede alcanzar una certeza sobre su ser si los padres que cumplen la función del otro no hacen las elecciones correspondientes. La orientación, el extravío del niño en cuanto a lo que es depende de las condiciones que haya puesto el otro, pero también el sujeto ha de efectuar su decisión más allá del otro. Tenemos tres momentos de evidencia. El instante de ver. En este primer momento, el instante de ver, podemos ubicar la entrada o el rechazo del sujeto a entrar en la alienación significante. Si el sujeto elige entrar en la alienación, arribará a un instante de la evidencia, de una exclusión lógica que adquiere en base a los datos del problema. La exclusión lógica se instala sobre la imposibilidad y recorta un hueco que establece el intervalo de la cadena significante donde se recorta el objeto pequeño a como excluido de la cadena. Esta exclusión lógica que se establece con la entrada a la alienación es una primera inscripción de la castración. Esto implica que un significante está en menos, lo que instala el lugar del sujeto en la cadena. Por otro lado, que falte un significante en el otro implica que un goce se pierda y se instale en la cadena, en tanto se establece el intervalo que separa un significante del otro. O sea, por otro lado, que falte un significante en él
en el otro implica que un goce se pierda y se instale la cadena en tanto se establece el intervalo que separa un significante del otro. Pero puede ocurrir que el sujeto elija no entrar en el juego y rechazar la cadena significante que le viene del otro. Estamos frente a la psicosis y la propulsión del significante del nombre del padre. Si el intervalo significante no se establece, nos encontramos frente a la holofrase significante desencadenado que no representa al sujeto y no separa el goce. El segundo tiempo, el tiempo de comprender. Pasada la evidencia primera de la exclusión de una posibilidad, el sujeto puede pasar en otro tiempo, el tiempo de comprender, el que intentará resolver en cuál de las otras dos posibilidades puede ubicarse para responder a la pregunta ¿quién soy?, que ahora puede ser formulada. Que el sujeto infiere a partir de los significantes, dado cuál es el significante faltante y cuál no. En este tiempo el sujeto se representa en la cadena como el elemento faltante. El sujeto parte en su inferencia de suponerse lo que no ve. Supongamos que soy negro siguiendo el sofisma. Notamos que es en la inercia de su semejante que el sujeto tiene la clave de su problema. Y por último, el momento de concluir es el eclipse de la objetividad del tiempo de comprender. Surge este tiempo bajo el modo subjetivo de un tiempo de retraso con respecto a los otros dos que lo llevan a la urgencia del momento de concluir. Si el tiempo de comprender el sujeto arriba a una inferencia lógica, esta no le alcanza para concluir. Es necesario un acto para concluir. Si el sujeto no se apura a salir, ya no podrá saber quién es. Surge la prisa. La angustia conduce a la prisa de efectuar el acto para arribar a una certidumbre que se alcanza sin el otro, más allá del otro de la cadena del significante. Este acto de conclusión, en tanto que acto no tiene sujeto, el acto es sin sujeto, representado ya, la representación del sujeto es efecto de la cadena significante, y el acto concierne al objeto. Lacan dice que el sujeto concluye con un aserto. Aserto viene del griego apofánesis, que quiere decir enunciación en la que se afirma o se niega algo. La aserción implica más que la conclusión que resulta de la inferencia lógica. La aserción implica que el sujeto asiente a su condición, a posición, más allá de los argumentos. Implica la decisión de un juicio asertivo, una certeza. Esta aserción va más allá del saber, se sostiene en los límites, en el saber y en la falta. Este momento de conclusión implica un tiempo que no concierne a la cadena significante, sino al objeto pequeño a. El sujeto se separa de la cadena en un acto de conclusión sostenido por el A. En el movimiento lógico se precipita el juicio y la partida, cuya característica es la certeza anticipada, pues su verificación solo puede articularse después del acto. Si no hay acto de conclusión, no puede haber verificación. El sujeto no podrá verificar si es más que con su partida. Si el sujeto concluye en el instante de ver, eligiendo rechazar la pérdida de goce que implica, la identificación primordial que recorta el objeto y abre el intervalo significante, se ubicará en la psicosis. Se trata aquí de la afirmación o conclusión del significante primordial. Lacan nos habla de una cuestión preliminar de una insondable decisión del ser, ya que no se trata en ese tiempo de un sujeto representado por el significante, la que ubica al sujeto en la estructura psicótica. Por otro lado, si el sujeto acepta entrar en la alienación significante, podrá abrirse el tiempo de comprender con la posibilidad de instalarse en la estructura perversa o neurótica. El momento de conclusión es el que lo instale en alguna de ellas, de acuerdo a la respuesta que dé, frente a la subjetivación de la castración. El infantil sujeto puede estar detenido en alguno de estos tiempos sin haber arribado aún a la conclusión. Esta es una de las particularidades que la clínica con niños plantea. Las razones de esta detención hay que buscarlas tanto del lado del otro como del sujeto, ya que, como dijimos, la elección del sujeto está condicionada por el otro.